Muy buenas noches, amados hermanos, una vez más en este sábado 25 de abril del 2020, transmitiendo para todos ustedes. Estamos hoy muy emocionados porque ahora es el resumen de las emisiones de martes, miércoles, jueves y viernes. Estamos en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15, el anhelo de Pablo y la iglesia en Roma. Voy a leer una porción de la palabra de Dios. Romanos 1 del 8 al 15 dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Oremos. Bendito Dios, santo y bueno, maravilloso Señor, estamos, Señor, delante de ti ahora para suplicarte que bendiga los corazones de mis hermanos, Señor, que esta emisión llegue, Señor, hasta todos los confines que tú quieras, tocando los corazones con tu palabra. Quiero rogarte, Señor mío, que estés en medio de tu iglesia, bendiciéndonos a cada uno, Señor, en cada lugar donde nos encontramos, y que tu palabra, Señor mío, siga siendo predicada. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora en este resumen quiero comentarles que realmente estudiar la Biblia es un desafío bastante amplio. No pensamos en ninguna manera haber hecho algo exhaustivo en estos 4 días y en la semana pasada, por supuesto. Es un estudio muy sencillo que espero que incentive sus corazones para seguir estudiando más a fondo. En este resumen, hermanos, estamos viendo que en Romanos 1 del 8 al 15 hemos visto que el plan de Dios en el Evangelio se cumplió maravillosamente, sin faltar uno solo de los detalles del plan del Señor, trazado desde un principio para que se cumpliera como lo ha hecho hasta hoy. El Evangelio, mis hermanos, es un plan iniciado desde antes de la fundación del mundo. Por eso vimos en Isaías 46, los versículos 11, 10 en adelante, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces, hermanos, estamos concluyendo en este resumen que el plan de Dios siempre se cumple, el plan de Dios es soberano y el plan de Dios incluye el haber apartado a Pablo para el Evangelio y enviarlo a Roma. En este caso, mis hermanos, esta palabra que Dios inspiró al apóstol Pablo para escribirla llega hasta nuestros días y nos alcanza también a nosotros. Ahora, en el segundo punto, hermanos, el ministerio de Pablo y la responsabilidad en el ministerio de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, tiene un deseo muy profundo en su corazón, porque él lo anuncia en estos versículos del 8 al 15. Dice: testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera
tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hay mucho que analizar, mis hermanos, en este propósito, pero tenemos que ver, mis hermanos, que la iglesia está bastante involucrada en cumplir y servir a Dios en todos sentidos. En Efesios 4:11 vemos que el mismo apóstol Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos viendo, mis hermanos, que la edificación del cuerpo de Cristo no solamente es la responsabilidad de Pablo, es responsabilidad de la iglesia. Dios lo constituyó a él apóstol, a otros los ha constituido profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero todos, hermanos, tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Dios. En este caso, hermanos, el apóstol Pablo también espera ser confortado por la iglesia. Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo, hermanos, sufrió bastante en ese viaje a Roma. Si ustedes leen las porciones que estuvimos mencionando durante la semana del tortuoso viaje a Roma que realizó el apóstol Pablo, ustedes van a saber que el apóstol Pablo fue un misionero incansable y que también requería de ser confortado por la iglesia, lo cual ellos también tuvieron que hacer. Y también nosotros, hermanos, ahora cuando vemos nuestra iglesia, nuestras iglesias, cómo tienen que servir al Señor y cumplir el ministerio, debemos saber que estamos para servirnos unos a los otros. Por último, hermanos, anunciar el Evangelio de Dios. Somos llamados, somos desafiados a anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo, hermanos, cumple su ministerio y la iglesia también debe cumplir el suyo propio. Somos llamados a anunciar el Evangelio de Dios, pero no el Evangelio que muchas veces hemos escuchado por allí, evangelios extraños, raros, convenientes, muy convenientes para tener mucha audiencia, para tener muchos seguidores, para ser muy populares. Este evangelio, hermanos, es exclusivo, único de Dios. ¿En qué consiste el evangelio? Lo vimos ya desde lecciones pasadas. El evangelio, hermanos, consiste en la promesa del advenimiento del Hijo de Dios, que se cumplió exactamente en la persona de Jesucristo, que fue nacido en una ciudad pobre, que fue rechazado por su pueblo como rey, siendo del linaje de David, pero que Dios lo levantó de entre los muertos y lo declaró Hijo de Dios con poder. Dice Romanos 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. ¿Qué Evangelio? El que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este es el Evangelio, hermanos. Este no es una modalidad del Evangelio, este es el Evangelio verdadero, es el Evangelio que estamos llamados a predicar. Si vamos nosotros, hermanos, a 1 Corintios capítulo 15, vamos a encontrar que el apóstol Pablo destaca el Evangelio que él enseña. 1 Corintios 15:1 en adelante dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Este es el Evangelio, hermanos, que por el amor de Dios y su misericordia, este Evangelio rescata al creyente del infierno y del pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que hace el Evangelio. Y ese es el Evangelio que estamos nosotros llamados a predicar. Yo les animo, hermanos, a que sigan compartiendo estas emisiones con sus amigos, reaccionen con manita arriba o el corazoncito a las publicaciones, compartan, comenten, porque de esta manera daremos más difusión a estos mensajes. Con el favor de Dios, la próxima semana, hermanos, estaremos caminando sobre Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, que en lo personal, este servidor considera que Romanos 1, versículos 16 y 17, conforman el corazón del mensaje del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Sigan orando, hermanos, no dejen de leer su Biblia, no dejen de estar presentes mañana en el culto que será transmitido también en línea. Quiero pedirles, mis hermanos, que sigan orando por un servidor, sigan orando por la obra del Señor, intégrense en todo lo que puedan a las actividades de la iglesia. Dios les bendiga mucho, hermanos.